8:38, continuamos en Radio Análisis y estamos empezando ya nuestro panel de conversación de cada día, con la salvedad de que hoy es viernes, con todo lo que eso implica. Y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Buenos días, muy bien. Espero que tú y nuestro invitado también, Sí, pues. como día viernes. Saludamos en primer lugar, tenemos acá a mi lado, si a mi derecha o a mi izquierda depende de la toma, ¿no? Depende de la toma. José Toro, secretario general del PP. Bienvenido, José, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio, un gusto saludarte, Monse. Muy contento, como siempre, de estar acá. Y también saludar a la integrante de la red de politólogas que está siempre invitada y siempre bienvenida, ¿eh? Con café y tela podemos esperar Pamela Po, que esta vez está a través de las plataformas. Bienvenida, Pamela. Buenos días. Sí, me hubiese encantado estar allá, pero estoy con mucha carga de reuniones hoy día en la mañana. Muy sí, bien. está bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos acordábamos antes de salir al aire que siempre que viene, o no siempre, pero varias de las veces que ha venido José, le toca alguna coyuntura al PPD y en este caso personalmente, ¿no? A propósito de las listas. Bueno, es una especie de teleserie que se empezó a configurar a fines de la semana pasada y ayer la propia Natalia Piergentili lo anuncia en un canal de televisión, en CNN, que no va a competir por la presidencia, sino que va a ir por la vicepresidencia. Parto preguntándote, José, ¿qué es lo que pasa en el PPD si pudieras explicarles a nuestros auditores, televidentes y también, dar tu apreciación al respecto? Hace mucho, 3, 4 semanas atrás, el PPD, los diferentes sectores internos que el PPD tiene, vienen conversando para configurar algún tipo de lista de acuerdo y de unidad. Entendiendo la realidad que vivimos, entendiendo los malos resultados del proceso constitucional y que sobre todo hay que tener una nueva relación también con el gobierno. Y por lo tanto, se empieza una conversación, negociaciones políticas de los diferentes sectores y se arriba una lista de unidad y de consenso encabezada por el senador Jaime Quintana. Para aclarar toda esta situación, uno, a pesar de que la gente, por supuesto, no sabe estas cosas, pero pareciera ser que todos somos uno, pero internamente no somos uno. Bueno, ningún partido, claro, tiene sus facciones, sus matices, en fin. Sí. Natalia es de un sector, que es el girardismo, yo, en mi caso, soy del sector tercerista dentro del partido. Entonces, al final... Explica para quienes no conozcan la interna del PPD qué es el sector tercerista. Lo del girardismo es más autoexplicativo, pero... Sí, claro. Sí. Pero el tercerismo es un sector que sale entre el laguismo y el girardismo como un tercer sector distinto de estos dos grandes bloques en algún minuto. Ya, disculpa la pregunta simplista, pero vuelvo a insistir, para quienes no conozcan la interna del PPD, nombra algunas personas relevantes o conocidas que integren ese sector. Coquín Sunza, René Joffre, ya. Esas personas. Ya. Y más, hay una visión de decir, mira, el partido no necesita una competencia interna. Va a ser un desangramiento innecesario. Gran parte de las regiones están con listas únicas también. Por lo tanto, a nivel nacional lo que requerimos es la mayor unidad para poder enfrentar lo que viene adelante. Tenemos que fortalecer el rol del socialismo democrático y a su vez también repotenciar al PPD para las futuras elecciones. Elección municipal, elección de parlamentario, por tanto, si entramos a este proceso divididos, vamos a salir aún más divididos. Ese es como el resumen general. Y bueno, ocurre que en la conformación de la lista del acuerdo pareciera ser entre los sectores que, con todo un proceso de muchas cosas que ocurren, yo termino tomando la decisión desde mi sector de sumarme a la lista del consenso y decir, bueno, vamos a una lista unida en conjunto con todo y invitamos también, por supuesto, a Natalia, que es del sector de Girardi, a decir, Natalia, tú eres un liderazgo importante, que revivió el partido, que le dio un nuevo rostro al partido, pero también es necesario que te sumes a esta lista desde una primera vicepresidencia en su minuto. Por diferentes cosas eso no fue posible, con diferentes malas maneras de inscripción. Natalia inscribió un ticket en el que yo estaba sin mi autorización, pero entre medio sí pareciera ser la autorización de algunos de los líderes también de mi sector. En fin, una comedia de equivocaciones que termina en un mal show para la prensa, finalmente. Ahora,
no se trata de bajarle el perfil al tema, pero es de las cosas que pueden llegar a suceder cuando falta una hora para las inscripciones, media hora, no se alcanzan a terminar de hacer las conversaciones y puede pasar esto, ¿no? Y Sí, siempre pasa algo en cualquier sí. conversación y negociación política, siempre hay situaciones a última hora. Yo lo viví en procesos nacionales, acuérdense, cuando en ese tiempo la nueva mayoría nos quedamos afuera de la primaria por diferentes situaciones que se dieron dentro del servicio electoral y después tuvimos que ir al tribunal. Siempre pasan estas cosas en cualquier negociación política. Ya, solo para cerrar el punto, Monse, si te parece, porque está José acá y luego vamos a los otros temas. Deberíamos procurar en medios como este que tienen la pretensión, tratamos de lograrlo, esperamos que sí, de ser serios, ¿no? No quedarnos con argumentos del tipo, no, lo que pasa es que el gobierno le tiene mala a Natalia Piergentili, ¿no? Que es una cosa... Bueno, ella igual lo Sí, dijo el ella lo lunes. dijo. Ella dijo el lunes que el Acá en la gobierno radio. no le tenía aprecio, pero bueno, yo por lo menos trato de llevar esto a un plano político y no a un plano personal, porque más simpático, más pesado somos todos, ¿no? Obviamente hay un problema político en el trasfondo de esa afirmación que tiene un enunciado personal, ¿no? Yo podría deducir, como periodista, que a lo mejor Natalia Piergentili se ha manejado mal en algunas circunstancias, como por ejemplo esa entrevista que creo que Los monos peludos. no terminó por cicatrizar nunca, uno lo ve retrospectivamente, pero ¿qué podrías decir en el plano más político respecto a por qué, y ya que lo dice Natalia Piergentili, uno debería darlo por sentado, ¿no? Hay hoy día un alejamiento entre el gobierno y el Partido por la Democracia. Yo no sé si es entre el gobierno y el partido, yo creo que por los diferentes roles que a uno le toca cumplir a veces genera roces. Y también me sumo en eso, ¿no? Porque de repente uno tiene que defender posturas y decisiones colectivas, más allá que esté de acuerdo o no, que te toca defenderlas por la institucionalidad que a uno le corresponde. Yo creo que han sido meses complejos con diferentes situaciones, pero tampoco es un alejamiento permanente del PP del gobierno, para nada. Nosotros somos parte del gobierno. Entendemos que hay que reforzar el gobierno también y tenemos que apoyar a este gobierno, porque finalmente lo que se viene en el futuro, en las elecciones, hay una regresión conservadora que es muy importante y todos los sectores progresistas, todos los sectores de izquierda y de centro izquierda necesitamos de la mayor unidad posible. Siempre hay dificultades en esto, nunca es fácil ser partido y ser gobierno, y por lo tanto creo que lo más importante es el resultado final. Ayer se termina inscribiendo una lista unitaria de unidad que incluye a Natalia y que finalmente representa fielmente todos los sectores del PPD con dos lineamientos fundamentales: fortalecer el socialismo democrático, respaldar al gobierno y sobre todo a nuestra ministra Carolina Toa. Ya, para incluir a Pamela en la conversación y hacer también un enlace con los otros temas, Pamela, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista del análisis, la relación que está teniendo no solamente el PPD, sino que el socialismo democrático con el gobierno? Porque tenemos esta semana varias declaraciones bien lamentables desde el punto de vista del oficialismo, de algunos parlamentarios, ex dirigentes, como en el caso de Osvaldo Andrade, la votación que se hizo en la Cámara de este proyecto de acuerdo, de resolución, con el voto favorable del diputado Raúl Soto y otros diputados también del PPD que se ausentaron al momento de votar. Pareciera que hay una relación, no sé si distante, pero media incómoda por parte de una parte del socialismo democrático o de algunos partidos o de algunos militantes. ¿Cómo analizas eso y a qué causa se podría deber este alejamiento? Bueno, yo creo que las crisis siempre generan, digamos, personas caídas en el momento, ¿cierto? Y mi visión es que efectivamente hay personas que están incómodas, digamos, con el rol o con el refuerzo que se le ha hecho, digamos, al ministro, específicamente en este caso de Desarrollo Social, que obviamente genera, digamos, el que la crisis, entre comillas, se siga prolongando. Pero por otro lado, la crítica que ha hecho, ¿cierto?, en este caso la derecha, por ejemplo, lo ha fortalecido, digamos, en mantenerlo en el cargo, porque efectivamente un sector no te puede mover o remover o exigir que tú saques a alguien, porque eso es una decisión del presidente.
Y en ese sentido, ¿cierto? Hay personas que son, digamos, del oficialismo que se sienten incómodas, digamos, con este tipo de decisiones y hacen estos votos, digamos, como de desconfianza, digamos. Yo creo que es normal, o sea, en periodos de crisis obviamente van a haber personas descolgadas, digamos, con su propia senda y que no se va a unir, digamos, a la mayoría que se ha fijado. Y si bien hay personas de socialismo democrático, ¿cierto?, que están disconformes o tienen una visión crítica, la visión de los partidos es la visión de los presidentes de los partidos. En ese sentido, o sea, Paulina Bodanovich y en el caso del PP, ellos han manifestado, ¿cierto?, un apoyo al gobierno y esa es la versión oficial. Si hay descolgados, bueno, tendrán que hacerse cargo de sus dichos, de cómo votan, pero en el fondo lo que diga Osvaldo Andrade o lo que diga, ¿cierto?, o los senadores o personas que no les parecen las decisiones de gobierno, van a tener que respetar, digamos, la decisión del presidente, si nos parece o no. Esa es una cuestión crítica que podemos debatir, digamos, pero quien toma la decisión es la cabeza del país en estos momentos y podrá gustarnos o no, pero en el fondo la idea es que sea constructivo este tema. Yo creo que hay que evitar el profundizar, digamos, la crisis, porque obviamente en política estas son generaciones nuevas de políticos también. Se van a tener que seguir viendo por lo menos por 20, 30 años más. Entonces, generar, digamos, este tipo de heridas es complejo para después seguir construyendo y fortaleciendo la democracia ante una amenaza, digamos, que tenemos bastante cerca con respecto a una ultraderecha, a un conservadurismo que implica un retroceso para la sociedad, ¿cierto?, para los temas que venimos tratando de avanzar. Sí, a ver, José, déjame ser pesado. ¿Ah? Em, es cierto lo que dice Pamela en el sentido de que los partidos se expresan a través de sus definiciones institucionales y de los órganos representativos. Pero, ¿qué duda cabe que hoy día estos exabruptos están teniendo más peso político y más peso mediático que la voz de los presidentes de los partidos, ¿no? Podríamos abrir otro debate respecto a por qué parece tener más peso mediático lo que dice Fidel Espinosa que lo que dice Paulina Bodanovich, pero así termina siendo misma cosa PPD, ¿no? Están las votaciones, ¿no? Pero resulta que cuando uno va a la composición del gobierno, y aquí es donde voy a ser pesado, fraternalmente pesado, el PPD es un partido que hoy día es cuantitativamente chico, pero tiene el Ministerio del Interior y la Cancillería. Es decir, tiene más peso cualitativo que un partido que numéricamente hoy es más grande como el Partido Comunista. Por otra parte, el Partido Socialista tiene la Subsecretaría del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Defensa, Vivienda y así sucesivamente. Bueno, si uno mira el gabinete, hoy por hoy, José, este gobierno es más del socialismo democrático que de Apruebo Dignidad. Y sin embargo, escuchamos lo que escuchamos. Pamela podrá decir que es normal, yo no sé, Pamela, ahí luego podemos volver como para poder precisar los términos, ¿no? Pero que un senador acuse a un ministro de ser líder de una banda o que un expresidente de un partido diga que es un gobierno de mierda, a mí no me parece normal, por lo menos, no sé. Pero bueno, ahí te devuelvo la palabra. O sea, ¿cómo un partido que ha llegado a tener los principales cargos de un gobierno, sin embargo, aparece públicamente como desafectado de ese gobierno? Yo creo que no es normal, o sea, no, tampoco puedo normalizar una situación de poco orden interno, aunque siempre pasa, ¿no? Siempre pasa que propios oficialistas tienen críticas al gobierno, pero yo nunca había visto críticas tan a veces destempladas como se han dado con este gobierno. Creo que tiene que ver con diferentes cosas, con que dos coaliciones no logran cuajar completamente sus relaciones de confianza. Las relaciones políticas no es fácil, la manera en que cada una de las dos coaliciones desarrolla la política, ve la política, son distintas, culturas políticas distintas y por tanto no se logra entender ciertas cosas más allá del propio crisis producto del tema de convenios. Entonces es difícil, o sea, yo no... Cuando veo la votación de mi diputado, por supuesto, no puedo no entenderla, no la comparto. Pero claro, él en el ejercicio libre, yo en su posición quizás no hubiera hecho eso, me hubiera abstenido como varios o me hubiera votado como varios. Porque la señal que da cuando uno toma la decisión de votar a favor de algo es difícil. Además que ahí hay un cuestionamiento que no solo a mí no corresponde hacerlo, como tampoco corresponde que el poder parlamentario, ¿no?
¿cómo se llama? El poder legislativo se introduzca en atribuciones propias del poder ejecutivo. Y además Raúl Soto fue presidente de la Cámara de Diputados con los votos de todo el oficialismo, entonces sí. Sí, y te genera todo esto, porque yo creo, como desde una crítica constructiva, que ninguno ayuda a salir de la crisis con este tipo de cosas. O sea, ni uno ni los otros, digo, ni el gobierno propiamente tal, ni los parlamentarios con este tipo de cosas. Quizás falta una manera de tratar de salir de la crisis rápido, porque el presidente ha sido claro en que esto se investigue, se resuelva y caiga quien caiga. Pero a veces caemos en este juego de la derecha que te dice que en vez de... Yo creo que es una estrategia, ¿no? De la UDI de fortalecer más aún al ministro Jackson para efecto de que no sacarlo y por lo tanto poder aumentar el desangramiento, porque mientras esté más presente, el tema va a seguir siendo un tema. Porque nadie va a sacar a un ministro, aunque es una facultad presidencial, pero porque te lo pide la oposición, ¿no? Sí, pues eso no pasa habitualmente. Ahora, Pamela, ¿cómo se sale de la crisis? A propósito de lo que estamos hablando, si no es con la salida de Giorgio Jackson, que pareciera que es una de las claves, ¿no?, que apuntarían a resolver esto en términos de la tensión política, ¿no? Evidentemente con esto no se va a solucionar el tema. Porque, claro, esta es una cuestión que involucra al gobierno, y han salido 5 autoridades de gobierno, ha ido saliendo información por gotera, lo que tampoco favorece mucho al Ejecutivo. Todos los días conocemos cosas distintas, muchas de ellas que no tienen que ver con el gobierno central, sino que tienen que ver con las gobernaciones regionales, en fin. Y eso tampoco se hace mucho la distinción, ¿eh? Yo creo que igual es importante. Pero ¿cómo se sale de este momento donde el gobierno no es capaz de retomar la agenda, incluso presentando el pacto fiscal, que durante varios días estuvimos hablando de eso, pero vuelven a salir antecedentes respecto del caso Convenios y tenemos a todos los medios de comunicación y los diarios titulando con este tema? ¿Qué se hace si no es sacar al ministro Jackson, un cambio de gabinete, que ayer, bueno, hablábamos de eso, un cambio de gabinete y donde a quién sacas en el fondo, aparte del ministro Jackson? ¿Cómo ves esa situación? Yo, ojo que digo que es normal que se ve como estas personas díscolas, ¿cierto? Pensemos en el gobierno de Bachelet II. Javiera Blanco fue un talón de Aquiles, digamos, del gobierno por mucho rato. O sea, pensemos en el gobierno de Piñera Chadwick. O sea, figuras que se transforman, digamos, en un peso y por lo tanto se fortalecen y son figuras que generan, ¿cierto?, un problema mediático. Y en el caso actual, ¿cierto?, del ministro Jackson, pasa a ser un poco lo mismo, pero yo creo que la crisis no se soluciona sacando, porque eso puede ser una descompresión del sistema político, digamos, en cuanto al nivel de que hemos llegado, ¿cierto?, a dimes y diretes demasiado de alto calibre, ya como que se perdió, digamos, el tema civilizatorio a veces en materia política. Pero yo creo que esto se soluciona, y hoy día escuchaba al ministro de Justicia y creo que va a una buena senda. O sea, aquí hay que legislar este tema, hay que ordenarlo. O sea, el tema de las fundaciones, yo misma soy parte de una fundación, yo jamás he recibido, digamos, fondos, por ejemplo, del Estado, no tengo acceso, digamos, a hacer ese tipo de... No quedo fuera de la carrera, digamos, porque es difícil postular. Entonces aquí yo creo que esto es interesante que ocurra, si bien ocurre en una crisis, que es lo que no nos gusta que pase en estas crisis, digamos, pero esto va a ayudar también a ordenar el cómo se postula. Tiene que ser fondos concursables, tiene que ser, digamos, con licitaciones, tiene que ser con una vía, digamos, que genere y permita la transparencia. Y en caso de traspasos directos, tiene que haber, digamos, una forma de arreglarlo mucho mejor. O sea, yo creo que las crisis sirven, digamos, para poder ordenar, limpiar, modernizar el sistema. Y esto era una parte que faltaba. O sea, pensemos que la Constitución del 80 manifiesta un Estado subsidiario, y gran parte de las cosas las generan las fundaciones, y esto es una estructura que estaba por eso también. Entonces, nuevamente nos trae a colación, digamos, que es un modelo que se generó y que se fue, digamos, se ha ido complejizando, y es necesario, digamos, ordenarlo. Y yo creo que la salida a la crisis va a ser eso. Ahora, lamentablemente, todos los gobiernos tienen estos casos que revientan, digamos, y los van a tener que arrastrar hasta que se termine el gobierno, porque siempre van a ir apareciendo cosas, digamos. La parte más intensa la estamos viviendo ahora.
en algún momento fue Cabal, Sokimich, fue Penta, y llegó un momento que se acaba, pero esto no va a terminar, digamos, los próximos 2 meses, va a ser por lo menos de aquí a final de año, porque además, como bien dice la Monse, va saliendo información, todos los días tenemos un capítulo nuevo, entonces ahora se va aumentando, digamos, la vara con respecto a los colombianos, y así empezamos con el tema del sicariato, o sea, ya la apuesta sube, digamos. Entonces yo creo que aquí hay que poner paños fríos, legislar el tema, ordenarlo, y yo creo que esas señales el gobierno sí las está dando. Sí, claro, va a haber más casos porque hay un forado institucional, pues. Sí, es como, y además va a haber más casos porque está la Contraloría de cabeza en el tema y también está la Justicia de cabeza en el tema. La Fiscalía está de cabeza en el tema, ¿no? Bueno, agregar nomás la entrevista lapidaria ayer a la abogada de Revolución Democrática, la sugiero, apareció en la portada de La Segunda, donde además, José, tú bien sabes, como buena abogada, habla en lenguaje jurídico, que es un lenguaje hegemónico, para señalar una opinión lapidaria sobre el comportamiento de Carlos Contreras y Daniel Andrade en este caso, y no tan lapidaria, pero sí muy crítica del comportamiento de la diputada Catalina Pérez, que fue el punto de partida, ¿no?, de lo que nos lleva conversando varias semanas. Bueno, hay otros temas dentro del gran tema que es la política chilena que queremos conversar a la vuelta, así es que vamos a una breve pausa y seguimos en este radioanálisis de día viernes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. A 50 años del golpe, Educación para la Democracia. Las cátedras de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, junto a Radio Universidad de Chile, los invitan al tercer foro radial Educación, Democracia y Derechos Humanos. Este lunes 7 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Acompáñanos a reflexionar en torno a los derechos humanos desde el Chile actual, en el que a medio siglo del golpe de Estado aún se cuestionan, relativizan y ponen en entredicho, prevaleciendo discursos autoritarios y negacionistas. Exponen en esta ocasión Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López.
Este lunes 7 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, abierto a todo público y con transmisión en vivo por Radio Universidad de Chile. Más información en @vexcom_uchile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, seguimos en Radio Análisis, estamos con José Toro, secretario general del PPD, con Pamela Pogo, y tenemos varios temas, pero Monse dijo, yo tengo un tema, así es que... No lo dije. ¿Qué Lo dije en la pausa. Por eso, pues, en la pausa dijiste yo tengo sí, un pues tema. no lo dije al aire, no. No, pues yo tengo un tema, ese. Les queríamos proponer analizar lo que está pasando en el proceso constitucional, que ayer hubo varios declaraciones bien interesantes. Fue a exponer el expresidente Ricardo Lagos a la Comisión de Sistema Político y dijo, bueno, fue bien lapidario en sus críticas, dijo, no vamos por el camino correcto, y criticó las enmiendas identitarias, por ejemplo, las relativas al tema del aborto en 3 causales, bueno, o de retrotraer, digamos, el aborto en 3 causales. También se pronunció durante la tarde el contralor Jorge Bermúdez, quien también cuestionó las enmiendas, dijo que restringen el control administrativo. Y ambos se pronunciaron de alguna manera a favor del texto de los expertos, que sabemos que es muy probable que no vaya a quedar como salió. Ahí preguntarles cómo ven el avance de este proceso y también, Pamela, el rol que debiera tener el gobierno aquí. De hecho, hoy día, bueno, portada del diario El Mercurio, de algunos consejeros de oposición que han cuestionado que el oficialismo tenga algún tipo de injerencia. Hace una semana la ministra Camila Vallejo señaló que le preocupaban las enmiendas del Partido Republicano y emitió una serie de juicios de valor respecto de las mismas. Ahí, Pamela, ¿cómo ves este escenario en torno al proceso constituyente? Bueno, el escenario se presenta bastante complejo y se nos fue al otro extremo. Entonces, dicho eso, creo que el gobierno es complejo que en este momento se involucre, digamos, a perfilar qué es lo que tiene que hacer, porque el Consejo está funcionando, más allá de que nos gusten sus argumentos o no, la democracia sí está funcionando, y eso yo creo que hay que respetarlo. El tema es que con el resultado de lo que ahí salga, es lo que vamos a tener que saber, digamos, cómo se expande, digamos, la información, el contenido, conocer bien ciertos contenidos y para poder tomar una decisión cuando tengamos que aprobar o rechazar, digamos, que es la decisión que tenemos que tomar a final de año, si este texto tiene, digamos, el valor suficiente para generar el nuevo pacto social del siglo XXI. Pero yo veo complejo que el gobierno tenga que intervenir a esta altura, digamos. Todavía el proceso no ha terminado, está todavía, digamos, ahí quienes son los que tienen que debatir, son los expertos y el Consejo en sí mismo, en que no se pasen, digamos, de rosca con respecto a los temas que tienen que tratar. Y efectivamente también creo que la opinión pública, sobre todo aquellos que hablaban de que tenía que ser otra constitución, que esta constitución, la anterior, no era, ¿cierto?, que una que nos incluye, todo eso dicho, esa gente es la que también tiene que salir a hacerse responsable de lo que está pasando hoy en día, porque tiene que haber una difusión y por otro lado también los medios de comunicación de qué es lo que está pasando, digamos, en ese espacio. De todas maneras, la situación es bastante más compleja que la anterior, porque hoy en día como que no hay un interés en querer conocer qué es lo que está pasando ahí. Me da la impresión que la gente está agotada, digamos, de estos procesos que obviamente por una parte en algún momento se nos negó todo el tipo de participación y de pronto se abre, digamos, procesos participativos en los cuales demandan tener tiempo también de hacer una lectura, una crítica, etcétera. Entonces yo creo que aquí está complejo, digamos, la posición del gobierno. Y por otro lado, si el gobierno sale a criticar el contenido o a emitir una opinión, se va a hablar de intervencionismo. Entonces, es muy compleja la situación, pero creo que acá vamos a tener que, con el texto obviamente en mano, tener que debatirlo y abrir, digamos, los debates, y me imagino que los medios de comunicación
harán el mismo trabajo que se hizo ya cuando existía el texto con la convención anterior. José, lo que voy a decir a continuación no es una expresión de opinión ni de deseo, sino una descripción. ¿Ah? Las indicaciones del Partido Republicano han generado harta repercusión en el sistema político, pero no suponen un cambio de tendencia, porque hay una, según señalan las encuestas, ¿no? Hay una animosidad al rechazo que proviene incluso de antes de la redacción del texto del comité de expertos, ¿no? Y en esto, tal como en el proceso anterior, porque uno no debería hablar de las encuestas según cuando le convenga, las encuestas en el proceso anterior señalaron sistemáticamente que iba a terminar ocurriendo lo que ocurrió, no con la diferencia de guarismos, pero todo parece indicar, voy a decirlo así, todos los datos duros o más o menos duros parecen indicar que este proceso ha encaminado a un rechazo, ¿no? Y esto desde el punto de vista político tiene dos dimensiones. Una dimensión que es pragmática, que por lo general los dirigentes políticos no se suben a autos que van camino al despeñadero, pero por el otro lado en algún momento hay que hacer un pronunciamiento, ¿no? ¿Cómo ves la encrucijada también para el sector del cual tú participas, el socialismo democrático, y también como parte del gobierno de una circunstancia como esta? A ver, es complejo que nuevamente nos perdamos la oportunidad de tener una nueva constitución que permita un pacto societario para los próximos 50 años. Y yo creo que el republicano lo que hace es caer en los mismos juegos de los que criticó abiertamente, ¿no? Postura identitaria o maximalistas para su sector, pensando más en lo electoral que en efectivamente tener una nueva constitución para Chile. Es complejo porque parte de este gobierno era el sueño de tener una nueva constitución también, ¿no? Estaba parte del programa y se apoyó fielmente, por lo tanto, yo creo que efectivamente el gobierno no tiene que meterse en esto, por ninguna manera, mantener su rol de neutralidad como corresponde, y todos nosotros tendremos que evaluar efectivamente que una vez que tengamos el texto, cómo va saliendo, cuáles son nuestras posturas definitivas. Sí, lo único que agrego así como matiz, José, es que en general hay una defensa del texto del comité de expertos, ¿no? A diferencia de las indicaciones... Bueno, el presidente Boric lo hizo también. A diferencia de las indicaciones republicanas. Pero ambos textos parecen ir encaminados al rechazo, ¿no? Lo que pasa es que el comité de expertos lo que hace es lograr el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el comité de expertos, ¿no? Donde todos tenemos a alguien, incluidos los propios republicanos, que también aprobaron el texto, ¿no es cierto? Entonces, estas modificaciones por fuera, tú dices, bueno, ¿para qué? Si finalmente teníamos acuerdo en algo. Ok, podemos arreglarle la coma, la redacción, no sé qué, pero si hay gran posibilidad de acuerdo, ¿qué sentido tiene? Uno interpreta ese sentido entonces como un afán electoral. Ahora yo digo, la ciudadanía le entregó al Partido Republicano la responsabilidad de darnos un nuevo texto constitucional. Y pareciera ser que no van a cumplir. Por lo tanto, está en juego la capacidad de gobernar del Partido Republicano y de José Antonio Kast para lo que viene. Eso es lo que se juega el Partido Republicano. Y vamos a ver si son capaces o no. Sí, ahí Pamela, considerando lo último que dice José, porque yo he escuchado algunos análisis que plantean que para el gobierno podría ser una derrota el eventual rechazo, un voto mayoritario en contra, ¿no? Como va a ser la papeleta en el 19 de diciembre. ¿Cómo ves ahí los costos que puedan darse para un sector y otro? En el caso del Partido Republicano, considerando que viene una elección el próximo año, ni siquiera estamos hablando de las presidenciales y parlamentarias, que son las más importantes, pero están las elecciones municipales también, donde es una medición de fuerza importante, ¿no? ¿Cómo ves eso en función del resultado del plebiscito de diciembre? ¿Quiénes podrían ser los responsables, los ganadores, los perdedores? Yo sé que es un poco simplista, ¿no? Pero bueno, evidentemente después de una elección de estas características hay quienes ganan y quienes pierden. Mira, yo creo que aquí en esta pasada todos somos perdedores, ¿ah? Y me explico. Primero porque el gobierno, yo he sido súper crítica y lo fui siempre,
me han invitado varias veces y puedo revisar los videos, digamos. Y yo creo que fue un error haber impulsado al tiro otro proceso. O sea, yo siempre lo dije, creo que no estaba el horno para bollos, digamos, y siempre planteé que el tema de la de circunscripción senatorial era un suicidio, en el fondo. Político, en el sentido de que era muy difícil competir. Eso es un primer punto, pero ya esa decisión se tomó, fue hace un buen rato atrás, y yo creo que aquí los perdedores, los grandes perdedores van a ser, si se rechaza, ¿cierto?, la derecha más dura, en el fondo, y aquellos que se planteaban como amarillos y demócratas, ¿cierto?, que hay varias personas que uno podría nombrar, digamos, que hicieron como de paladín y que ahora se fueron desaparecieron, digamos, de este debate, y en el fondo queda republicano. Yo creo que ellos van a ser, digamos, como los perdedores también, ahora con el beneficio de que les queda la Constitución del 80. En el fondo ahí ellos tienen como un win-win, pero en el fondo el imponer su postura es la que pierde. Esta postura ultraconservadora, donde que para las mujeres, por ejemplo, sería un total retroceso una Constitución con los sesgos con los cuales viene. Como se está perfilando, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos van a ser los grandes perdedores, pero yo creo que perdemos todos, perdemos como país, porque vamos a seguir atrapados, digamos, en una constitución que no nos permite la flexibilidad necesaria para poder, digamos, generar los nuevos pactos del siglo XXI. Y aquí me voy a tomar un desvío. Vean las olas de calor que estamos viviendo, la falta de agua, todo lo que está pasando a nivel de clima. El tema de la crisis climática y ecológica requiere flexibilidad para poder enfrentarlo, y esa flexibilidad no va a estar, y nuestro país es tremendamente vulnerable para enfrentar esto que viene, es muy vulnerable, y vamos a estar atrapados en una lógica del siglo XX. Entonces esto no es un tema solamente ideológico de quién gana o pierde, sino que es un tema de que como sociedad nos va a costar muchísimo el cómo revitalizamos y vamos a y hacer la vuelta de 10 años de un proyecto de ley, etc. Sí. ¿Volví o no volví? Sí, volviste. A ese respecto, para cerrar el punto, José, no sé si para cerrar el punto, a lo mejor ahí Monse tiene más preguntas, pero se ha dicho que hay una estrategia, ¿ya? Y si estoy muy perdido con lo que voy a decir a continuación, tengo que revisar seriamente mis antenas y mis radares, pero no sé qué estrategia puede haber en echarse encima, por ejemplo, a las mujeres por la vía de poner en cuestión sus derechos sexuales y reproductivos. Sé que esto no se dijo en el contexto del debate constitucional, pero bueno, al fin y al cabo, a la hora del aterrizaje aterriza todo en la pero misma Luis parte. Silva igual Claro, lo mencionó. sí. Entonces, aquí hay dos alternativas, ¿no? O el Partido Republicano tiene una estrategia demasiado genial, que yo por lo menos en mi limitada capacidad de interpretación no llego a vislumbrar, o lo que está ocurriendo aquí es la fábula del escorpión que no puede ir contra su propia naturaleza, ¿no? Y por eso el Partido Republicano está instalando indicaciones que son evidentemente minoritarias, ¿no? Incluso para la UDI son o sea, por eso digo que no creo estar tan perdido. O sea, si te tiras en contra del aborto terapéutico, te vas a tirar en contra de una gran cantidad de mujeres de derecha inclusive, ¿no? Lo cual, digo, y con esto termina afectando directamente las canillas de la eventual candidatura de José Antonio Kast, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Hay una estrategia genial acá? Porque una interpretación que está más o menos validada, te guste o no te guste, que de lo que ocurre en diciembre, más o menos, se genera un escenario para efectos de Kast o no en la moneda del 11 de marzo del 2026. Condiciona un poco la municipal, Sí, claro. sí. Yo creo que un poco de ambos, de ambas tesis que tú planteas, un poco de la naturaleza, que uno dice, mira, el Partido Republicano chileno está más en el extremo que el Tea Party republicano de Estados Unidos. O sea, hasta el Tea Party está en favor del aborto en 3 causales. Yo creo que esto tiene que ver con una estrategia de comerse, de derrotar y de terminar de matar a los partidos de derecha y de Chile Vamos, y comerse todo su electorado. Y si uno lo ve en la encuesta CEP, cuando te dice, mira, el Partido Republicano tiene un 11%, o más o menos, Sí. es eso. Si uno ve las encuestas CEP anteriores, era la UDI, era RN, que tenían 17 entre ambos, sumados, qué sé yo. Tiene que ver un poco con esa... Y esa es una línea que muy bien el Partido Republicano está jugando. Y otra, por supuesto, es que no pueden no
poner aquellos puntos que son minoritarios, pero que para ellos le hace completo sentido. Ellos no creen en el aborto, ellos no creen ni siquiera en el aborto en 3 causales, ellos creen que hay que proteger la vida del que está por nacer permanentemente, independiente de cualquier situación. O sea, da lo mismo si una mujer la violaron, ¿no? Esa es su concepción real de la vida y de la sociedad que quieren construir. Por lo tanto, más allá de que todo este cerco comunicacional que están permanentemente en silencio, que cualquier entrevista es completamente diseñada, solo las entrevistas que ellos definen con quién y dónde, aún así les sale su naturaleza porque tienen que decir lo que efectivamente piensan y creen de la sociedad chilena. Sí, bueno, nosotros hemos intentado en reiteradas ocasiones contactar o tener entrevistas acá en este espacio y en otros de nuestra radio con consejeros, parlamentarios, en fin, del Partido Republicano, y no hemos tenido éxito, la línea de lo que plantea José. Sí, qué bueno que lo dijiste al aire, aprovecho de subrayar lo que dice Monse, o sea, editorialmente las puertas nuestras para el Partido Republicano están completamente abiertas, y si no los hemos tenido no ha sido por nuestra voluntad y por nuestra insistencia, además. Sí, bueno, ahí, Pamela, quiero hacer el enganche también con la situación en la que está la derecha y la centro derecha, entiéndase como Chile Vamos, ¿no? A propósito del Partido Republicano, esto lo hemos hablado muchas veces, pero esta semana se hizo muy evidente luego del anuncio del pacto fiscal, donde vimos a la UDI un poco desorientada, reaccionando muy apresuradamente. Pasó menos de una hora y salieron a pronunciarse en contra de este pacto fiscal, mezclar lo de Giorgio Jackson, en fin. Y ha sido un poco la tónica de las últimas semanas, ¿no? De una derecha que todavía pareciera que no encuentra su lugar y que está constantemente tironeada y con la pulsión de competir contra republicanos, ¿no? Está como matrimonio, pero que se pelea porque Republicanos tampoco ha tenido una buena relación y disposición con los sectores más moderados. Hay que recordar lo que pasó en el proceso, cuando se estaba diseñando el segundo proceso constituyente. Los ataques del Partido Republicano hacia la centro derecha eran muy, muy notorios. ¿Cómo ves ese escenario? Porque esto desafía a las fuerzas de la derecha democrática o la derecha más moderada, y también al oficialismo, que tiene que entenderse con una oposición que está cada vez más atrincherada, ¿no? Y eso evidentemente genera una complejidad para poder avanzar en la agenda legislativa. O sea, la derecha, la centroderecha, digamos, está complicada con este tema. O sea, republicanos tienen una posición dura, simple, y un mensaje corto y rápido, digamos. Es como, no queremos nada, no nos interesa lo que quiere el gobierno y no nomás. Y esta otra derecha, que le toca conversar un poco más, se ve tironeada, digamos, por republicanos en el Congreso, se ve, digamos. Y también hay unas posiciones que son un poco más modernas, como por ejemplo de Evópoli, que hay, digamos, tienen posturas que uno por lo menos lo ves como bastante racional, digamos. Entonces, y el tema es el votante ahí. El votante, que cómo se le llena, digamos, cómo se les traspasa los contenidos de las diferencias, digamos, de las distintas derechas. Lo mismo pasa en la izquierda, digamos. Pero en este caso, el extremo que tienen en la derecha es bastante complejo porque el mensaje es muy simple, muy mediático, todo les sirve, toda polémica, todo lo transforman en polémica, todo como que no hay, como les decía yo, como un tema civilizatorio en cómo se ponen los discursos. Y ahí es donde esta centro derecha, yo creo que se tiene que definir, y si uno va un poquito al libro Cómo mueren las democracias, tiene que hacer, digamos, el cerco de aislar, digamos, a la ultraderecha para que no sigan creciendo y no tener esa tentación de como, bueno, si nosotros los apoyamos podríamos, digamos, volver al poder con el costo que eso significa, porque lo que hay que aprender en política es que uno nunca puede tener a su rival, digamos, pensando en que lo va a controlar. En el fondo eso no funciona, no es así, y tienen que definirse. Yo creo que ahí es donde les falta, digamos, como un poco más de visión de largo plazo, y no quedarse en la política circunstancial, porque esa es la peor estrategia, creo yo, en política, es quedarse solo en lo circunstancial y no pensar un país, digamos, en un par de décadas, digamos, de cómo uno ve la política pública, qué es lo que yo quiero trazar, digamos, como deseo país. Y yo creo que es ahí donde tienen que volver. Ahora, si no lo hacen, yo creo que van a terminar fagocitados, digamos, por
van a ir reduciéndose, van a ir a empezar a desaparecer, digamos, los partidos más chicos porque van a terminar fagocitados, digamos, por republicanos, y eso es bastante complejo que ocurra. Yo, de todas maneras, no sé por qué razón tengo un poco de esperanza, me da la impresión de que todo el tema constitucional, me da la impresión de que Kast se va a debilitar, digamos. Que de verdad que tengo una sensación ahí muy incipiente todavía de que con el tema presidencial se va a levantar una figura, digamos, de Chile Vamos que podría, digamos, ser un contrapeso que yo espero que surja, digamos, porque si no la amenaza es muy grande, digamos. Sí. Creo que hay que tener esa mirada. Bueno, y el PPD tiene algunos desórdenes internos, José, no le ha ido muy bien en las últimas elecciones, pero tiene presidenciable, no es poco, ¿ah? No lo sé eso. No, bueno. Pareciera ser, Sí. pero yo creo que hay una preocupación, porque efectivamente hay que tenerle un dique de contención a la ultraderecha y a este extremo conservadurismo. Pero aparte de decirlo, ¿se está haciendo? O sea, no sé. Yo creo que está en sentido y se está trabajando en pos de eso. Sí, me estoy repitiendo de cosas que he dicho en la semana, pero bueno, uno no puede decir cosas nuevas todos los días. Pero decíamos que se tiende a ver una suerte de guante blanco todavía con el Partido Republicano. No sé si llamarlo guante blanco, perplejidad. Yo creo que, para serte bien honesto, no sabemos cómo reaccionar y cómo contestarle, más allá de la disputa valórica, ¿no? Porque también es caer en el juego. Este es un tipo de derecha que está bien probada en el mundo, que tira cosas para que uno reaccione inmediatamente y eso genera más visibilidad. A mí me parece lo más preocupante es hoy día el nicho electoral donde está el Partido Republicano, que son los sectores populares, ¿no? Y ahí, desde la centroizquierda y la izquierda, tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte de por qué perdimos esa conexión con los sectores populares. Y por lo tanto tenemos que ver y tener y elaborar una buena estrategia de volver a reconectarnos con la ciudadanía verdaderamente, con el mundo popular al que históricamente hemos representado y que por alguna razón hemos dejado de representar. Sí, pues bueno, y también está la teoría de que el Partido Republicano, como la ultraderecha en otros países, en el caso de España, tiene un techo también, ¿no? Y que, claro, tratar de aliarse o endurecerse, como ocurrió con el caso del Partido Popular en España, no da buenos réditos, sino que al revés. Depende de las lecturas que se hagan. Acá, de repente, uno escucha a algunos dirigentes de centro-derecha y no se diferencian mucho de los republicanos. Sí. Cuando un parlamentario dice, por ejemplo, yo legitimo o justifico el golpe de Estado, no es algo muy distinto de lo que han dicho parlamentarios, por ejemplo, del Partido Republicano, cuando un diputado de Renovación Nacional dice, sí, efectivamente nosotros podríamos volver o retrotraer la ley de aborto en 3 causales, no lo está diciendo un republicano, ¿no? No. Entonces, claro, esta cuestión como de diferenciar está siendo cada vez más difícil en el caso de algunos de Chile Vamos. Me imagino que tienen ahí sus discusiones internas también. Sí. Bueno, también está la tesis que el pueblo efectivamente apoya al Partido Republicano porque tiene un discurso más duro respecto a la migración, a la seguridad ciudadana, y que no ve que los otros partidos logren resolver el tema. Pero que eso tampoco quiere decir que el pueblo chileno sea ultraconservador en lo político y en lo valórico, ¿no? Es un poco lo que ocurrió en España a propósito de las tesis, Monse, con la tesis que impulsó el Partido Socialista y Sumar, ¿no? O sea, dijeron ya, no fue mal en las elecciones, parece que el partido Vox va para arriba, y bueno, llamemos a elecciones de inmediato y salgamos a confrontarlos de inmediato. Tenemos 4 meses, bien suicida la tesis, pero funcionó porque ellos partieron del supuesto de que en realidad la mayoría, vamos a decirlo así, la mayoría no era ultraconservadora, ¿no? Yo creo que eso fue una jugada magistral de Pedro Sánchez. De la política para ir a disputar el electorado que corresponde. Y es una jugada de validez para el escenario chileno, ¿o te parece que nada que ver? El problema es cómo, porque nosotros no tenemos un sistema parlamentario que podamos convocar a elecciones rápidamente, ¿no? Entonces tenemos que esperar 2 años de elecciones, 2 años que pueden pasar muchas cosas. ¿Y cómo entonces salimos a disputarle el espacio real en el mundo popular? Yo creo que nosotros efectivamente desde la autocrítica tenemos que tener una voz en seguridad que sea uniforme desde nuestra mirada, porque nosotros también queremos combatir la delincuencia y queremos entregarle mayor seguridad. Pero la seguridad no es solo el elemento de la fuerza que el delincuente termine en la cárcel. También hay una seguridad humana, hay una seguridad alimentaria. La seguridad es más que la simple represión al delincuente, ¿no?
también es poder trabajar bien, poder llegar a fin de mes. O sea, el concepto de seguridad tiene que ver con otros elementos también, tener buena educación, tener buena salud, y eso es lo que uno también tiene que transmitir. Pero también tenemos que hacernos cargo de perseguir a los delincuentes, de que terminen en la cárcel y que haya condena, porque también hay una sensación de abusos que la sociedad dice, bueno, pareciera que cualquiera hace cualquier cosa y no pasa nada. Claro, bueno, también hay que considerar que está la Fiscalía, el Poder Judicial, o sea, no todo pasa por el Ejecutivo y que tampoco hay recetas mágicas en este tema. O sea, el expresidente Piñera prometió mano dura, el fin a la puerta giratoria y fue muy criticado incluso por su propio sector por una inacción o deficiencia en la gestión en materia del control de la delincuencia. Los números, ¿no? Los números dan cuenta de que fueron malos gobiernos, fue un mal gobierno en este tema, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final del bloque. Pamela Po, muchas gracias, que tengas buen fin de semana. Sobrevive a tus reuniones del día de hoy. No te olvides que en poquitas horas va a ser viernes y van a ser las 6 o 7 de la tarde, ¿no? Igual, muchas gracias. Ahí, saludos a todo el panel. Ya don José Toro, integrante a partir de hoy de una lista unitaria, ¿no? Muchas gracias por haber venido, que tengas buen fin de semana. Nos vamos a la pausa, pero... A la vuelta una muy buena entrevista, ¿eh? Quédense porque se las recomendamos. Estaba pensando, estamos en tiempos de